Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de participar, de reunirnos en tu nombre. Gracias por la vida de mis hermanos, por sus familias, porque tú los has movido en amor y en misericordia. Y sé que hoy tú les vas a pagar de una manera correcta. Les pagarás no conforme a su esfuerzo ni a su capacidad, sino en misericordia y en gracia. Yo te pido que les abras sus sentidos espirituales, mi Dios, que nos abra los sentidos espirituales, me incluyo, para poder ver y escuchar y sentir divinamente, mi Dios. Enséñanos a entender, que tu Espíritu nos revele y que esta palabra que no solamente venga con revelación, sino que venga con fe y con mucha obediencia, con obra, Padre, para que no sea muerto lo que nosotros hacemos, sino que sea en comunión. Gracias por este lugar, gracias porque tú cuidas de nosotros, has cuidado nuestra salida y sé que vamos a regresar no solamente a salvo, sino que regresaremos de una manera totalmente diferente a como venimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, algo que tienes que aprender es que las bendiciones que Dios ya derramó no solamente son para ti, sino están extendidas, están derramadas en la tierra. Y ojo, Dios es un Dios de promesa, de muchas promesas, yo diría, porque en la escritura, o la escritura tiene muchas funciones, 2 Timoteo 3:16 lo dice, pero también la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de muchas promesas y también de muchas bendiciones, también de maldiciones, obvio, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de esta promesa que Dios tiene para bendecir. Y algo que es poderoso, por eso les decía hace rato que lo vamos a empezar a aprender. Como decía el versículo de Efesios, Dios nos bendijo con toda bendición. Bendito Dios, decía Pablo, ¿no? ¿Con qué lo decía? No lo pensaba, sino lo pensaba y lo declaraba. Entonces, la lengua y la boca, o la boca y la lengua, tienen una poderosa función, para bien o para mal. Y yo escribí aquí que de nuestra boca puede salir bendición, pero también puede salir maldición. ¿Sí o no? Cuando nos carga la ira, ¿qué sale de nosotros? Bendiciones no. Normalmente cuando no conocemos de Dios hasta maldecimos. Pero cuando conocemos de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye, nos mete a paz, nos mete a dominio propio, nos mete en fe, nos mete en paciencia y pues bendecimos. Aunque no queremos, ¿no? Aunque nos hicieron algo malo, tratamos de bendecir para no caer en pecado, ¿no? Y sobre todo cumplir la voluntad de nuestro Padre. Entonces, de nuestra boca sale maldición y bendición, y hay que entender que en la lengua hay poder, en la boca hay poder, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender a qué escoger. O sea, esto es siempre con Dios es siempre, todos los días y en todo momento, una oportunidad constante de decidir constantemente de qué lado quieres estar, del lado de la bendición o del lado de la maldición. Que así te esté llevando lo que te esté llevando y te hayan agraviado de la forma en la que te hayan agraviado. La escritura es muy clara. Si alguien te agravió, ¿qué dice? Perdónalo. Y si te vuelve a venir a pedir perdón, vuélvelo a perdonar. ¿Cuántas? 7 veces. Y si no basta, 70 veces 7. O sea, aprendes porque aprendes, te sanas porque sanas y vives porque vives, pero eso sí, Dios quiere que no te quedes con culpas ni con cargas, sino que aprendas a bendecir. Y dice Santiago 3:8, dice, pero ningún hombre, fíjate lo fuerte, pero ningún hombre
puede domar la lengua. Eso es importante que lo sepamos, ¿eh? Ningún hombre puede domar la lengua. Y dice después de la coma que la lengua, no lo digo yo, lo estoy leyendo ahí, que es un mal que no puede ser, ¿qué cosa? Refrenado, ¿eh? Ahora entiendo cuando mi mamá me decía, cuando estés enojado, cállate la boca y salte. Porque no es lo mismo que yo me vacíe, que aunque sí hay un impacto, pero es un impacto menor, que yo al aire me desahogue y maldiga, ¿no? A que no me salga y te lo diga de todos modos. O sea, lo digo al aire, lo estoy declarando, pero ya no te estoy lastimando. Pero si en lugar de declarar, aparte me pongo enfrente, te voy a lastimar. Y me voy a lastimar. Entonces, vas a aprender, como yo aprendí, que ninguno de nosotros podemos domar la lengua. Nadie la puede domar. No lo digo yo, está escrito, ¿eh? Pero dice hombre, no dice hijo de Dios. Allá hay una diferencia importante. El que no conoce a Dios no la puede domar. El que es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, tiene mucha capacidad o poder del Espíritu y posibilidad de domar la lengua. Pero aquí dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de ¿qué? De veneno mortal. O sea, peor que una cobra y peor que una coralillo y peor que una mordida de una cascabel, vamos a ponerle así, ¿no? Dice el siguiente versículo, con ella, ¿qué es ella? Pues la lengua, lo que les decía hace rato, bendecimos al Dios y Padre, pero también con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esto me movió algo bien fuerte. Ojalá y Dios te recuerde, como a mí me ha estado recordando toda esta semana, a quien maldije en algún momento, que fue creado por Dios, dice la Escritura, y hecho semejante de Dios, que queriendo o no queriendo, lo lastimé. Y me metí en un problema con Dios. Porque yo te pregunto, yo no sabía que con el que se me cerraba en la carretera, si era hijo o no era hijo. Y cuando tú eres hijo, tú sabes que cuando alguien te quiere molestar, no se mete contigo. ¿Con quién se mete? Con Dios. Entonces fíjate el problema en el que yo me pude haber metido muchas veces o me metí muchas veces y le digo, Padre, para ir sanando y ir permitiendo que tú seas quien me quite esas culpas, que me quite esos pecados, tráelos a memoria. Es mejor que estén ahí guardados para reconocerlos y entregártelos y vivir prácticamente en paz para ser sanado. ¿Qué? Mi corazón, mi ser. ¿Por qué? Porque yo reconozco que, como dice este versículo, con la lengua he bendecido al Dios y Padre, pero también con ella muchas veces maldije a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Yo lo reconozco, eso es personal, ¿no? Y luego dice la Escritura, fíjate, de una misma boca, otra vez dice, proceden ¿qué? Bendición y maldición. Hermanos míos, termina diciendo, esto no debe ser
así. Fíjate cómo estamos empezando, ¿no? Entonces, se necesita mucha práctica y estar permanentemente en constante comunicación o conversación con Dios, orando con Dios, para dominar la lengua por medio del Espíritu y que lo que salga de nosotros siempre sea bendición. Con el que te bendice o el que te maldice. Porque esa es la instrucción. Acuérdense que Jesús dijo, en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. ¿Sí o no? Entonces, eso solamente lo vas a lograr si lo practicas. Si estás convencido de hacerlo, porque hoy dime, los pocos que estamos aquí, ¿quién te obligó a venir? Estás por convencimiento. Pero tú sabes que estás por convencimiento y vienes por algo, es muy personal. Aquí encuentras algo, aquí sientes algo, aquí vives algo. Regresas a casa diferente. Cuando oras es exactamente lo mismo. Y el beneficio de la oración es muy grande, ¿no? Pero para orar tienes que usar la lengua y tienes que abrir tu boca. ¿Sí o no? Por más oración en secreto que hagas, siempre dice la Escritura, confiesa. O sea, usa tu lengua y usa tu boca. Abre tu boca, mueve la lengua. Entonces, ¿qué va a salir de ti? Con esto termino este principio. ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Tu lengua para qué va a ser usada? Es un reflejo de lo que tú traes acá. Entonces, si tú quieres que salga bendición y no maldición, permite al Espíritu Santo y no dejes de estar en constante comunicación permanentemente a Él. Dice la Escritura, si me amas, obedece mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es orar en todo tiempo. Otra de las instrucciones o mandamientos es no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y les puedo decir muchos. Pero si tú permaneces a la vida, y la vida es vida, la vida es amor, Jesús y el Espíritu Santo es vida, cuando tú abras tu boca y cuando uses tu lengua, no la vas a dominar tú, la va a dominar el Espíritu Santo. El Espíritu que habita en ti, y de ti va a salir bendición y no maldición. ¿Sí vamos? Algo que también te quiero compartir es, hoy vamos a aprender que hagamos lo que hagamos y vayamos a donde vayamos, como ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual, hagas lo que hagas y estés donde estés, la bendición de Dios siempre te va a alcanzar como hijo. Y yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí somos hijos. ¿Sí o no? Es una promesa que Dios, nuestro Padre, ha dado de ser bendecidos en todo tiempo y haciendo cualquier cosa que estemos haciendo. Fíjate lo que dice Deuteronomio 28:1. Nos vamos a ir del 1 al 6, ¿verdad, Lito? Dice el primero, acontecerá que si me oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, y decía mi esposa algo bien importante. Estamos hablando de Deuteronomio, que es un libro del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Hoy estamos en otros tiempos, pero ¿se acuerdan nuevamente? La semana pasada hablamos de que el Espíritu Santo es maestro, es ayudador, es un guía, pero es quien nos domina conscientemente, quien nos muestra hacer lo correcto y decir lo correcto. Y teniendo el Espíritu Santo tenemos la capacidad y el poder espiritual para escuchar a Dios en el Espíritu. Entonces dice el versículo que estamos leyendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz,
Dime tú si no estás conectado a la fuente y no estás leyendo constantemente y deleitándote o meditando su palabra y conversando con él, ¿cómo vas a ser capaz de escuchar atentamente la voz de Dios? Entonces empieza diciendo el versículo, acontecerá que si oyeres, o sea, lo está diciendo, esa es la advertencia, digamos, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿con qué fin? No para grabar y grabar y grabar y grabar y grabar, sino para guardar y poner por obra. Las dos cosas importantes. Grabar o guardar, no lo vas a guardar acá, sino lo vas a guardar acá y lo vas a guardar acá. ¿No? Y el Espíritu Santo te va a mover, esa es la voluntad de Dios, cuando el corazón y la mente se conectan, la reacción se llama voluntad. Así le llaman los psicólogos, la voluntad humana, y Dios le llama la voluntad divina, la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si tú guardas y pones por obra todos sus mandamientos, dice la Escritura de aquel tiempo para ti, para mí hoy, que yo te prescribo hoy, y no te vayas a las leyes, vete a los 2 mandamientos que les dije hace rato, que Jesús resumió y decretó diciendo, en esto se basa toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar al prójimo como a quién, como a ti mismo, ¿no? Dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjate las hermosas bendiciones que vamos a aprender el día de hoy. Y continúa el versículo diciendo, y vendrán, ¿qué cosa? Sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ahorita vamos a leer las bendiciones, pero ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la cláusula más importante? Oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuánto tiempo en oración te la vives? Y ojo, te voy a decir algo que a mí me cayó el 20. No es malo escuchar prédicas. No es malo escuchar prédicas. Es parte de la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. Y la palabra por sí sola actúa y tiene poder. Sabemos que la palabra, una vez que tú la escuchas, produce fe. Y cuando va, no regresa vacía. Entonces, podrás escuchar a Alejandro, el que no conoce a Alejandro, y dirá, el mensaje estuvo mafufo, vamos a ponerle así. Pero yo por eso trato de escuchar y de leer la palabra. Lo que va a producir en ti, lo que tiene que producir de parte de Dios, es lo que yo repito a través de la palabra. Pero yo te pregunto, ¿necesitarás escuchar la palabra solo a través de una prédica? Para eso está la Escritura. Entonces, aparte de orar, que no te digo que no escuches prédicas, lo que te digo es que te animo, te invito a que te metas de constante y de lleno en la Escritura, a escuchar a Jesús, sobre todo escuchar a Jesús. O sea, toda la Escritura es útil. Yo siempre digo, pídele dirección a Dios por dónde vas a empezar y que Él te revele. Pero la única manera de poder escuchar, y más cuando empiezas, a Jehová tu Dios, si no tienes desarrollada esa relación espiritual con Dios, a través de la oración y a través de la congregación, la única manera va a ser a través de escuchar la Escritura, de leer la Escritura y escucharlo a Él, todo lo que ya grabó en ese maravilloso y poderoso y bendecido libro que es la Biblia. Pero no se queda ahí. Dios dice, no nada más me escuches,
sino que lo que escuches lo guardes y lo vivas poniendo por obra. Cuando tú lo guardas, lo recuerdas y lo practicas, al vivirlo, no se te va a olvidar. ¿Quién no se acuerda de un pastel de cumpleaños? ¿Por qué te acuerdas? No solamente porque lo escuchaste y lo viste, sino lo guardaste y lo recuerdas porque lo viviste. Si no lo hubieras vivido, te lo imaginas, pero no lo entiendes y no se queda guardado en ti si no lo pones por obra. Entonces, el principio de estos 3 pasos te va a llevar al principio, 1, 2, 3, a volver a empezar, a escuchar, a guardar y a obedecer. Que yo siempre he dicho, y eso es algo que mi esposa no me lo va a dejar mentir, yo siempre he dicho que la obediencia trae bendición. ¿Por qué? Porque para que tú obedezcas, o sea, pongas por obra, tienes que primero escuchar, después guardar y después vivir, obedecer. ¿Qué crees que va a salir de esos 3 pasos? Bendición. Porque ¿a quién estás escuchando? A Dios. ¿Qué estás guardando? Lo que es Dios, amor, vida, lo que se te venga la paz, gozo, lo que se te venga de interpretación, lo que es para ti Dios. Y si lo pones por obra, vas a bendecir y te va a bendecir. ¿Sí o no? Y entonces dice la Escritura, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vuelve a decir, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces hoy llévate de tarea y guárdalo en tu corazón. Si lo escuchas constantemente, te felicito. Escúchalo más. Y si lo escuchas poco, escúchalo más. Y si no lo escuchas, empiézalo a escuchar. Porque el éxito de esto es que lo escuches, que lo guardes y que lo que escuchas y guardas lo pongas en práctica. No lo digo yo, así empieza el versículo y así termina el versículo. ¿Sí o no? Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. No está diciendo escucha al pastor, escucha a Dante Gebel, escucha la voz de Dios. ¿Sale? Entonces, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí te van las bendiciones. Fíjate, primer bendición. Bendita serás tú. Bendito serás tú, bendita serás tú. Personalízalo. Bendito seré yo. Dilo tú. No me lo digas, sino dítelo a ti. Bendito seré yo en la ciudad. O sea, donde te ponga, por eso te decía que las bendiciones de Dios que dijimos, hagas lo que hagas y estés haciendo lo que estés haciendo, si escuchas la voz, si guardas la voz y pones en práctica lo que Dios te dice, vas a ser bendecido. Y empieza diciendo, ¿en dónde? En tu ciudad. Qué buena noticia. Entonces en Minatitlán, fuera de Minatitlán, ahora que fuiste a Veracruz, en Veracruz. Yo, por ejemplo, veo a Cari, pues andas por todos lados. Y es más, andas en la tierra y andas en el aire, porque imagino que el de los aviones has de tener tu premium car de viajes y viajes y viajes. Entonces, estés en donde estés, hagas donde estés, en el aire hay contacto. Se te sienta el de al lado y quedas atrapada, ¿no? Y si no tienes a Dios en tu corazón, lo maldices. A lo mejor no se lo dices, pero lo piensas. Pero si Dios está en tu corazón, hasta terminas declarándole la palabra y te vuelves bendición. O no lo haces, pero disfrutaste el paseo. Algo hizo Dios contigo. Entonces, bendito serás tú en la ciudad. Y luego dice, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. ¿A qué se refiere eso? Tus hijos, claro. Tus hijos. El fruto de tu tierra. ¿A qué se refiere? A tu trabajo. ¿Sí o no? El fruto de tus bestias. Va a decir mi esposa, mi marido. No va por ahí.
En aquel entonces, pues, obviamente las bestias se hablaba de los animales del campo, ¿no? Hoy tradúcelo a los tiempos actuales. ¿Mandé? Sí, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Pero no todos estamos en esos tiempos anteriores, ¿no? Entonces piénsale. ¿Mandé? Sí, claro, lo que tienes, hablando de tus bienes y lo que produce, que puede ser desde tu trabajo, lo que recibes por ese tiempo de esfuerzo y de trabajo, y lo que compras con ese dinero bendecido. O sea, ahorita mi esposa y mis niños traen la idea que ya pronto vamos a tener casa, y ya traen ese enfoque los niños, sobre todo. No vayamos al Oxxo, papá, porque vas a gastar y queremos ahorrar y queremos ahorrar. O sea, eso es una bendición. Porque se están concientizando. Quiere decir que lo que estamos recibiendo de parte de Dios, que no es nuestro, es prácticamente en estos tiempos esto, a los niños. Pero voy a poner un ejemplo que pudiera parecer tonto, pero no es tonto. Si yo me voy a cenar o me compro una pizza, la compro con el dinero de mi padre. Y esa pizza, con quien me la coma o la comparta, debe de ser, no porque yo lo digo, sino lo que estamos leyendo de bendición para todos. Y no me voy a enfermar. Entonces no me enfermo, pero no es que si me enfermo no me enfermo, es ¿qué produjo el tiempo en el que estuvimos compartiendo el alimento? Que ayer lo vimos. Ayer Carla y yo estuvimos en la tarde en la casa de un matrimonio que también lo van a escuchar muchísimo, Fabián y Carolina, y tuvimos un tiempo de bendición. Entonces, a esto se traslada el tiempo de hoy. Dice, benditas serán tu canasta, que ahí ya habla más de casa y de la cocina, de la despensa, de ir a Chedraui, vayan a Chedraui, no vayan a otro, no hay otro supermercado, no hay supermercado diferente más que Chedraui. Entonces, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, pero fíjate con qué nos va a despedir en estas bendiciones nuestro Padre. Por eso yo les decía que andes donde andes y hagas lo que hagas, cuando el principio es aprendes en el Espíritu a escuchar la voz, a guardar y a poner en práctica, dice, bendito serás en tu entrar y en tu salir. Uf. Nadie dijo amén, pero yo sí digo amén. Yo la extrañé la semana pasada. Todos los domingos siempre digo, ahora me faltaron los amenes, no había porras. Y ahorita que estoy esperando la porra, no. Sí, se quedó. Ahora, hemos estado hablando de todas estas semanas bendiciones y bendiciones y bendiciones. Me voy más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, porque la pastora tuvo la culpa, se puso a predicar como 20 minutos en el principio, me robó tiempo. Ya eso me lo voy a poner a platicar con ella. ¿Cómo obtenerlo? Cálmate, el querubín ahí con la espada. ¿Cómo obtienes la bendición? Es pregunta. Si obedeces sus mandamientos. Ahora, ¿por qué te decía yo hace rato que del 1, 2, 3 vas a regresar al 3? Porque ¿cómo vas a obedecer si no guardas? ¿Y cómo vas a guardar si no oyes? Y es un círculo, es un ciclo. Empieza, sale, que debe de ser constante. Y la única manera de que sea natural es cuando lo practicas, se vuelve un hábito, se vuelve algo natural. O sea, Jesús no decía, ya son las 10, tengo que orar porque mi padre me dijo, no, ya él sabía el beneficio y él sabía lo que tenía que hacer, por qué y para qué lo tenía que hacer. Y eso por consecuencia lo bendecía porque él, al permanecer y al conectarse con él sabía que guardaba y ponía por obra y escuchaba al Padre, pero también lo bendecía al Padre y le manifestaba su amor. Lo hacía el Padre que permaneciera en el Padre,
pero manifestaba su amor porque al hacerlo, dice la Escritura, y lo dijo Jesús, si me amas, obedece mis mandamientos. Eso es de bendición, por eso vuelvo a insistir. La obediencia en Cristo trae bendición. Ahora, otra vez con Deuteronomio, pero nos vamos a ir al 15, del 4 al 6, hace rato estábamos en el 28, nos vamos a regresar. Para que así no haya en medio de ti, dice la Escritura, mendigo. Nadie quiere ser mendigo, ¿verdad? Nadie. Dice la Escritura, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, pues hoy regresa lo que leímos hace rato, tu ciudad, tu lugar de residencia. O sea, escucha otra vez, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjate la autoridad. Dice la Escritura, para que la tomes en posesión. ¿Sí me explicó? Hay una Escritura que dice que todo lo que la planta de tus pies toque, eso, ¿ya ve? Será bendecido. Dice, si escucharas, otra vez, fielmente la voz de Jehová tu Dios. Y otra vez, fíjate el segundo paso. Primero, el ciclo, escuchar. Luego habíamos escuchado hace rato que el segundo era guardar. Otra vez lo vuelve a recordar, guardar. Y decía poner por obra, cumplir. Todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, léanlos, están interesantes, ¿no? No lo vamos a leer todos, dice, que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Esa es la abundancia, ¿eh? Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Sí me explico? Eso está bien poderoso, ¿eh? Pero otra vez, número 1, escuchar, dice la Escritura, fielmente la voz de Dios, guardar lo que escuchas y poner por obra, cumplir lo que escuchas y guardas. Es decir, hacer la voluntad de Dios, que otra vez repetimos, que es buena, agradable y perfecta. Seguimos muy rápido porque ya me pusieron a correr. Piensa esto. Decíamos al principio que Dios es un Dios próspero, lo acabamos de escuchar, de la abundancia y la autoridad en la que te va a poner, en la que ya nos puso porque ya nos bendijo. Lo que pasa es de que muchas veces no nos sabemos bendecidos y no caminamos bendecidos porque no hemos escuchado esa promesa o esa declaración de amor que Dios ya estableció en la Escritura. Entonces, bendiciones, acuérdense que dijimos que significa en el original dos cosas, próspero y generoso. ¿Por qué lo quiero reforzar? Porque algo que quiero que te lleves hoy de parte de Dios es que Dios siempre va a ser generoso. Siempre va a ser generoso. Y si tú eres hijo de Dios, ¿qué es lo que crees que Dios quiere de ti? Si por gracia recibiste, ahora, no me lo digas a mí, díselo a tu yo. ¿Eres generoso? ¿Y con quién eres generoso?
El ser generoso tiene que ver con pues, darle al necesitado, darle al menesteroso, darle al pobre, darle al huérfano, que hace unas semanas o hace unos días decíamos que es un huérfano. O sea, en lo material, el humano huérfano pues es el que no tiene papá, pero el espiritual es el que es hijo, pero no sabe que es hijo. Así de sencillo. El que no cree en Dios. Ese tiene necesidad de ¿qué? De un plato de comida abundante, de un pan abundante. ¿Cuál es el pan de vida? ¿Cuál sería el plato? Claro, la palabra. Pero que la palabra no se la digas tú. Que la palabra, porque tú escuchas, guardas y pones en práctica, la palabra la vea en ti. La vida, el gozo, la paz, el amor, lo vea en ti. Y eso lo va a cautivar. Entonces, muchas veces nos guardamos con los que tienen la necesidad, tanto física, pero sobre todo espiritual. Y eso es bien fácil identificarlo, sobre todo más cuando el espíritu está activo en ti. El que no reacciona en amor, ¿reacciona en qué? En ira. Ese, aunque conoce, necesita más de la palabra. Y ahí pues donde tú puedes y yo podemos entrar. Entonces tenemos que ser, ahorita vamos a ir, ya se me adelantó doña Mirna, sembradores. Tenemos que compartir con generosidad lo que Dios nos ha revelado y nos ha dado. Pero esa abundancia no es, pásale a mi casa, súbete a mi carro, métete a mi lugar de donde yo vivo. No está mal. Y si Dios te va a mover, te lo va a decir y te lo va a mostrar. Pero muchas veces el tiempo, la empatía, que hoy en día tiene un valor impresionante y que es de lo que más nos hace falta, es lo que muchas veces la gente, un abrazo, pudiera necesitar. Una palabra de ánimo, una palabra de compromesa. ¿No? No se te olvide que como hijos de Dios somos herederos, somos escogidos, y hace unas semanas hablamos de que el Padre nos ve, ya nos hizo y nos compró para hacernos y vernos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí se acuerdan? Lo estoy reforzando. Entonces, si tú ya eres bendecido con eso, comparte lo mismo, manifiesta lo mismo. O sea, al manifestar vas a poder compartir. Pero para manifestar tienes que vivir lo que estás guardando y estás escuchando de parte de Dios en tu corazón. Entonces Dios otra vez, pudiera parecer monólogo, quiere bendecirnos con todas las bendiciones espirituales, pero tenemos que seguir para que no se escuche tan religioso, tan legalista. No le pongamos su ley, porque su ley son dos cosas, ya lo dijimos. El orden divino que tiene para nosotros. Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir? Su orden, sus principios divinos, su ley. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Punto. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Qué le vas a dar al prójimo? ¿Qué te vas a poder dar a ti? Pues lo que Dios te provee, ¿sí o no? Pero para que eso se manifieste tenemos que ser obedientes. Para que eso sea posible tenemos que ser obedientes, porque si crees y no obedeces, pues es una obra muerta. Hay que vivir la palabra creyendo, ¿no? Ser justos para así poder acceder y desbloquear toda bendición que el Señor ya nos dio. Entonces, yo le agregaría obediencia y justicia. Que todo el próximo mes vamos a hablar de justicia, que es algo bien importante, que lo reforcemos. Entonces, si tú te vuelves obediente, recibes y vives bendecido, pero también bendices a mucha gente. Compartes de lo que Dios te da, a donde Dios te pone.
Y porque protegido estás, bendecido estás, en tu entrada y en tu salida, en tu ciudad, en tu casa, en el producto, tus generaciones, tu familia. Lo que pasa es de que muchas veces no lo sabemos, o a veces lo sabemos, lo creemos, y a veces lo sabemos y no lo creemos. Pero lo que Dios quiere es que lo sepas, lo creas, lo guardes y lo pongas por obra, que seas obediente. Y el que te va a justificar, el que te va a hacer justo, es Dios. Es Dios. No hay vuelta de hoja. De esa forma vas a poder acceder y desbloquear, si es que hay algo bloqueado, que Dios ya tiene para ti, porque las bendiciones ya están derramadas, las bendiciones ya fueron dadas. El tema es que tú las recibas, que las utilices, ¿no? Dice el Salmo 112, del 1 al 4, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y otra vez, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vuelve a decir, su descendencia será poderosa en la tierra. Pero fíjate lo que continúa, la generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos. O sea, este es el paso para cuando no conocíamos de Dios. Porque hoy tú y yo somos bendecidos porque somos una generación nueva. Yo, por ejemplo, soy una generación nueva. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá no caminaban con Dios. Y mis abuelos menos, y mis bisabuelos menos. Entonces a mí me tocó ser usado para romper esas maldiciones y esas cadenas generacionales. Entonces me bendice, y al escuchar, al guardar y al poner, hoy estoy aquí, no por mi capacidad ni por mis intenciones o mis ganas, sino porque yo soy obediente y me está justificando, pero me está usando para ser un canal de bendición. Y eso lo puede hacer con cualquiera de nosotros. No tienes, ni es necesario esperarte a que seas pastor. Eres hijo y tienes bendición y estás respaldado. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, pero esto no es lo importante, esas son añadiduras, eso no nos debe de mover. Lo que nos debe de mover es que su justicia permanezca en ti y en mí para siempre, y en nuestras generaciones. Dice la Escritura, resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, otra vez dice misericordioso y justo. Yo cada que escucho la voz misericordia o la palabra misericordia me atrapa, porque yo tiene mucho tiempo que lo sé, que la misericordia, la posibilidad o el acceso que tenemos para vivir en misericordia es para siempre. Porque si yo ayer me equivoqué y lo reconozco y lo entrego, me duermo, entrego mi sueño, mi renovación de fuerzas, y al otro día, borrón y cuenta nueva. La misericordia es nueva cada día. Entonces, como hijo de Dios, todos los días tengo la oportunidad para tener un borrón y cuenta nueva. En lo bueno y en lo malo, porque muchas veces nos duele lo que hicimos. Muchas veces nos duele lo que nos hacen. Y muchas veces, aunque tú no haces y no te hicieron, algo pasó en tu vida o algo está pasando en tu vida que te duele. Y eso hay que aprender a entregarlo para ser sanados y ser justificados. Cada día. Y siempre hay una oportunidad a través de la misericordia y a través de su clemencia. Por eso dice la Escritura, Él es justo. Porque si fuera injusto, pues diría, te equivocaste, pasaste el examen, no lo pasaste y no hay oportunidad. ¿Sí me explicó?
Y además díganme a quién de nosotros no nos hizo resplandecer de las tinieblas a la luz. ¿Sí o no? Te voy a compartir otro versículo, ya casi acabamos. La bendición de Jehová, dice Proverbios 10:22, es la que enriquece. Pero no te vayas con las riquezas materiales. Vete con lo que tú sabes que Dios, siendo espíritu y padre de los espíritus, te puede proveer en el espíritu, no en lo físico. Por eso las bendiciones, toda clase de bendiciones espirituales, son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. O sea, la riqueza del Padre no es acá. Aquí se manifiesta, pero la riqueza es en el lugar celestial. Y Él ya te bendijo con toda y me bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Entonces dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué enriquece? Tu ser, tu alma, tu espíritu y también tu cuerpo, porque hace unas semanas leíamos que el cuerpo tiene una hermosa función: no dar y recibir placer, sino en lo espiritual. La función del cuerpo es ser el templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces no queremos que se haga viejo, que se ponga feo, que se oscurezca, o lo que el chino quiere ser lacio. El lacio quiere ser chino. El moreno quiere ser blanquito y el blanquito quiere ser morenito. Y nunca está la gente contenta. El hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. ¿Sí o no? O sea, sin Dios no estás contento, porque no entiendes que el cuerpo no es tuyo y el cuerpo se va a morir, el cuerpo se va a hacer viejo, se va a enfermar. Está escrito. Mientras vivas, tu cuerpo es dado para que sea templo vivo del Espíritu Santo, que habita en ti y en mí. Entonces, de esa riqueza está hablando de tu cuerpo, de tu espíritu y de tu alma. La bendición de Jehová es la que enriquece, y aparte, fíjate qué hermoso dice, y no añade tristeza con ella. Yo muchas veces me he sentido triste. ¿Sí o no? Entonces, no permitas hacerle caso y caer en tentación al pecado, al acusador. Porque el acusador es el que se encarga de decirte que eso te produzca tristeza. Entonces, al contrario, lo que hay que hacer es que si te sientes triste, clama al Espíritu Santo para que te recuerde que eres hijo y que la bendición sea derramada a través de palabra, promesa, mandamientos de Jehová, para que guardes y para que los pongas en obra. Si lo haces, ¿qué decía la Escritura? ¿Quién se acuerda? Serás bendecido. Si lo haces, serás bendecido. Entonces, la bendición es, para este versículo, no vivir en tristeza, sino vivir como lo que es un hijo de Dios, hijo del dueño de todo. Que dice la Escritura de la plata, pero es lo que menos nos debe de mover. O sea, no habrá, ¿cómo dice la Escritura? De San Justo, desamparado.
ni su simiente que mendiga pan. O sea, dice la Escritura, ¿cuánto más si la sabes? ¿Cuánto más si un papá malo sabe dar buenos dádivas, buenos regalos, ¿no? O sea, de veras no nos va a faltar nada. Y muchas veces te entristece lo que tú anhelas en la carne o que tú generas un deseo, una necesidad y no lo tienes. No somos eternos. Eso se nos debe de grabar. Para que no hagamos tesoros en la tierra. O sea, que no le demos valor, ni nos mueva, ni nos ate lo que está aquí en este mundo. Espero hacerme entender. Y mira, ¿con qué nos vamos a despedir? Vamos a regresar otra vez con Deuteronomio 11, 26 al 28. Con esto nos vamos a despedir. ¿Sabes que Dios... Hay un versículo que habla de que dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, pero me quiero quedar en verdad, porque la verdad a ti y a mí nos ha hecho libres de culpa, de pecado, de iniquidad, de muchas cosas que no tienen que ver con Dios. Pero lo más importante es de no ser esclavos. Hoy, un poder que no usamos y que lo debemos de recordar en el Espíritu Santo es el poder de decisión, el famoso libre albedrío. Y entonces dice esta escritura en Deuteronomio 11:26, he aquí, y así vamos a vivir todos los días. Dice, yo pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. O sea, siempre va a haber esos dos caminos, el izquierdo y el derecho. Pero la gran diferencia es que si tú no, o yo no consulto a Dios, y me agarro como Lot, para donde mis ojos dicen que está bonito, que está verde, que hay agua, que para mí es el Canaán, es la tierra prometida, pues le voy a jalar para allá con todo y mis generaciones y mis bendiciones y con todo, pero ¿cómo creen que me va a ir si no consulto a Dios? Maldición, acuérdense que se escucha fuerte, pero maldición simplemente hay que resumirlo en algo bien sencillo, separado de Dios. Yo no quisiera vivir alejado y separado de Dios. Yo quisiera permanecer, vivir constantemente en comunión con Dios. De ahí empieza la bendición. Entonces dice la Escritura, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Otra vez dice la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, tu Dios. Entonces, fíjate la primera bendición, que es en lo que me quiero concentrar de rápido. Oír los mandamientos de Dios. Si el principio es y la clave es oír los mandamientos de Jehová, nuestro Dios. Dice que yo os prescribo hoy. Y la maldición, no lo dice ahí, pero básicamente es si no me escuchas a mí. Si te escuchas a ti o escuchas al enemigo. Dice, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Es decir, mi voz, dice Dios. ¿Dónde lo vas a escuchar? Sí en una prédica, sí en una reunión, pero principalmente en tu comunión. En la palabra y orando. Oración. Que acuérdense que los que no han estado con nosotros los martes, por eso les digo, no se desconecten de los martes. Orar no significa contactarme o conversar con Dios, sino orar es aprender a escuchar a Dios. Porque si tú oras de esta forma, diciendo, Padre, bendíceme, Padre, dame, Padre, gracias, y todo es yo, terminas y te sales, en el nombre de Jesús,
vas a la mitad. ¿Y escucharlo? Les decíamos en el grupo los martes, qué importante es hacer una pausa y pedir que el Padre te hable a través de la propia oración. Entonces, no nada más te expresas. Y se los digo porque imagínate, no estás enfermo, voy a agarrar para la izquierda ahorita que veo a Andreita y Rosendo. Que llegue Rosendo a la casa y que Andrea nada más le diga, oye, Rosendo, fíjate que pasó esto, y necesito esto, gracias por esto, y se regresa, ya sabe, y ahí lo deja. Puede decir Rosendo, ¿qué onda? ¿Y yo? O sea, pues, claro que era una relación, pero pues va a ser la relación de Andrea con, pero la de Rosendo con no existe. Y al inverso sea lo mismo. Qué diferente es que después de que se desahoga Andreita y bendice a Andreita y todo se expresa Andreita y ya se vacía, vamos a decir así. ¿Y cómo te fue a ti, mi amor? Y ya Rosendo, también su media hora, ¿no? Y ahí ya hay una conversación. Así es la oración. Así debe de ser nuestra relación con Dios. Y la verdad, que es su palabra, dice la Escritura, las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Entonces, ¿dónde lo vas a escuchar? A través de su palabra. ¿Dónde vas a recibir la bendición? A través de su palabra. Entonces regresamos. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy, y la maldición dice, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. O sea, tú decides si escucharlo o no escucharlo. ¿Sí o no? Y te apartarás, todavía dice, del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Yo digo, y cierro con esto, gracias Padre, porque ¿cuántas veces sin conocer de Dios yo fui a consultar medios que afortunadamente ahora lo entiendo? Aparte que ya me limpió, ya me perdonó, ya lo confesé, ya que si me pasaron el huevo, que si la gallina, que si las cartas, que si esto, que si lo otro, ¿por qué? Pues muchas veces lo hace uno por desconocimiento. No había consecuencia porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Sería muy diferente que hoy que estoy haciendo lo que estoy haciendo y conociendo lo que es Dios, yo diga, no, pues me entra el estrés y corro a Catemaco, ¿no? Pues eso es ir en pos de dioses ajenos que no he conocido. Y créanme que pasaba, porque cierro con esto, si tú lees el Antiguo Testamento, cada libro eran innumerables e innumerables e innumerables y incontables oportunidades y ejemplos de cómo Dios quería hacer a su pueblo un solo pueblo santo, recto, sin mancha delante de él, y los bendecía, y los prosperaba, y les ponía un líder, y se les manifestaba, y en total y absoluta desobediencia. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar a Dios, se escuchaban ellos o escuchaban a dioses ajenos. ¿Sí o no? Reyes, profetas, decía mi esposa, todo lo que se levantó. Y hoy tú y yo tenemos al maestro, tenemos al ayudador, tenemos a nuestro consejero, tenemos a nuestra guía, que es el Espíritu Santo, para recordarnos la promesa que Dios ya guardó en nosotros y ponerlo en práctica. Y eso, si te quedó grabado y recibiste la palabra de hoy, te va a hacer entender que ya fuiste bendecido, que estés donde estés, serás bendito en tu entrada y en tu salida, y tus generaciones y tus bienes y lo que Dios te da, pero lo que Dios quiere es que tú compartas, que a partir de hoy pongas por obra lo que has recibido.